Vamos a comenzar nosotros. Buenas tardes a esta sesión de Química Inorgánica 1 de hoy día sábado 31 de octubre. Hoy vamos a tener un tema nuevo, el tema sobre leyes fundamentales de la química. En la clase anterior nosotros vimos tabla periódica y enlaces químicos y vamos a ponerle una tarea sobre esos temas y se la voy a poner este fin de semana y la tiene que subir antes del sábado. O sea, yo le voy a indicar la fecha que tiene que subirla y le voy a indicar los temas que van a trabajar. ¿Ok? De los dos documentos que los tienen en la plataforma. Se tienen en la plataforma tabla periódica, análisis de tabla periódica, y tienen en la plataforma el enlace químico. Recuerden que la configuración electrónica y la tabla periódica van juntos. Y el enlace químico va junto. Quiero decir que cuando usted hace la configuración electrónica, usted está diciendo dónde están los electrones. Pero los electrones más importantes desde el punto de vista químico son los electrones de valencia, o sea, los electrones que están en el nivel de valencia. Y el nivel de valencia es el nivel más alto de la configuración electrónica. Y los electrones de valencia son los electrones que caen en ese nivel, en el nivel más alto. ¿Ok? Y cualquier configuración electrónica que usted tiene, el nivel más alto siempre va a ser S y P. Pero los orbitales S y P van a estar siempre más afuera. Eso quiere decir que esos son los orbitales que tienen los electrones de valencia. Y se llama nivel de valencia el nivel donde están los electrones de valencia. ¿Ok? Entonces, la configuración electrónica nos permite construir la tabla. Y como los electrones de valencia son los que van a permitir unir los elementos para formar un compuesto, entonces entre esos electrones de valencia que se comparten o se intercambian los elementos para formar un compuesto, tiene un tipo de enlace. Ese tipo de enlace va a ser... Profesor, se está frizando mucho. ¿Yo me estoy frizando? Sí. No, pues yo lo veo normal. Debe ser la conexión suya. Debe ser la conexión suya. Chequéelo. Cuidado, ¿de aquí? ¿Usted me está escuchando bien? Entonces, realmente no tengo control de eso. O sea, yo no sé cómo hacer que no se frise. No tengo una forma. Debe hacer como... Si se frisa un poco, esperemos que se vaya quitando sola, porque no tengo cómo corregirlo. ¿Se está escuchando mejor ahora? Sí, sí. Sí, profesor. Ok. Entonces yo les decía, como introducción, que los enlaces químicos son la unión de dos electrones. Por ejemplo, si usted tiene cloro y tiene sodio, el cloro y el sodio se unen. Y como vimos los enlaces químicos, ustedes recuerdan la estructura de Lewis, ¿verdad? Díganme si se recuerdan que al cloro le faltaba uno, al sodio le sobraba uno. Sí, la ley de los 8, ¿no? La ley de los 8, exactamente. Entonces, recuerden que ese tipo de enlace, si la diferencia de electronegatividad era alta, se formaban iones y el enlace iónico. El enlace iónico, el enlace fuerte, se llama también enlace metálico y también se llama enlace electrovalente porque es fuerte. Luego está el enlace covalente. El enlace covalente, que está el enlace covalente polar y no polar. El enlace covalente polar es cuando hay una diferencia de electronegatividad menor de 1.9. Y hay enlace covalente no polar, que es cuando la diferencia es igual a 0. Si ustedes recuerdan que en base al tipo de enlace, entonces determinamos que había sustancias electrolíticas y sustancias no electrolíticas. Las sustancias electrolíticas son aquellas que tienen una alta concentración de iones cuando se disuelven en agua. ¿Ok? Y eran conductoras de la electricidad. Y las no electrolíticas son las que no conducen electricidad cuando se disuelven en agua porque no producen iones. Y de ahí entonces pasamos al tema de la solubilidad y de la conductividad. Ya se terminó y de eso yo le voy a poner una tarea. Entonces hoy vamos a hablar de un tema nuevo. El tema de hoy, vamos a compartir la pantalla, porque el tema de hoy será
las leyes fundamentales de la química. Bueno, dice Ángel ahí que no puede entrar. No sé por qué. No sé, no sé por qué, pero todos han entrado. Entonces, si él no puede entrar, no tenemos. Mira, cuando entra alguien, por favor, cuando entra alguien, Gregory, cuando usted entra, usted apaga su micrófono, yo. Pero ya yo lo apagué. Pero ya tenemos por lo menos, ya tenemos 18, un poco menos de la mitad, porque son 40 y pico. 40 y pico. ¿Ok? Mire, está preguntando que cuál es el enlace. Vamos a mandárselo. Vamos a mandárselo de nuevo, ¿verdad? Porque si no lo encuentra, ahora mismo se lo doy. A ver si coincide con el que está preguntando si ese. Este es el enlace. Sí, ese mismo es. Debe decirle que utilice entonces, que utilice el código y la clave. Con el código y clave tal vez le entra más fácil, ¿verdad que sí? Ok. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con el tema nuevo de las leyes fundamentales de la química. ¿Ok? Ahí está entrando Darling, que no podía. Bueno, pues entró con código y clave. Ok, entonces nos vamos a la clase, a cogerlo de ahí mismo de la clase, que es más cómodo para mí. Y vamos a poner esto abajo que no me está dejando. Entramos a la clase. Por ahí me gusta entrar así delante de ustedes para que también ustedes entren igual. ¿Ok? Entro a la clase. Yo tengo el archivo, obviamente, aquí, porque yo lo subí a la clase, pero así vemos que podemos entrar por acá. Entonces tenemos leyes fundamentales de la química. Vamos a abrirlo y estamos aquí ya compartiendo. Al mismo tiempo, yo voy a utilizar, como siempre, mi pizarrita para hacer algunos cálculos. O la voy a abrir en un lugar donde yo tengo. Francisco, Félix, cierra su micrófono. Ya, está bien. Hay que cerrárselo porque yo no lo cierro. Ok, vamos a las leyes fundamentales de la química. Aquí yo voy a abrir una pizarrita para ir de vez en cuando mirando otros ejemplos de los que están acá. Vamos a ver primero, de las leyes fundamentales de la química, vamos a ver cómo se calcula el peso de un compuesto. El peso de los compuestos. ¿Ok? Para calcular los pesos de un compuesto, o sea, el peso de un compuesto que tiene más de una molécula, como el agua, el cloruro de sodio, ácido sulfúrico, ácido nítrico, hidróxido de calcio, todo lo que sea compuesto. Entonces se suman los pesos atómicos que lo forman. Y antes se multiplica por la cantidad de átomos que contiene. Por ejemplo, el agua es H2O. Para buscar el peso de una molécula de agua, usted dice que aquí tiene hidrógeno y oxígeno, usted ve, pero tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Y busca en la tabla busca el peso molecular. Vamos a buscarlo aquí porque tenemos que buscar una tabla para comprobar esos valores, porque la tabla periódica tiene que estarla utilizando permanentemente, ¿ok? Entonces vamos a abrir esta y vamos a poner esta cosita para allá arriba que molesta menos. Parece que están aumentando. Usted ve, yo le dije que el hidrógeno es 1, usted ve,
Su masa atómica es este numerito que está aquí, 1.00794, pero se redondea a 1. Y el oxígeno que está aquí es 15.9994, se redondea a 16. Por eso usted ve entonces que aquí tenemos que el hidrógeno tiene un peso de 1 y el oxígeno se redondea esto a 16. ¿Ok? Entonces, 2 por 1, 2, 15, 16 por 1, 16, y la suma da 18. Pero esa 18 se llama unidades de masa atómica. Una unidad de masa atómica es un valor muy pequeño. Para que tengan una idea, ese valor es 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Usted te coge un gramo, y lo divide en 1.000.000 de pedacitos. Cada pedacito tiene 10 a la menos 6. Cada pedacito tiene 10 a la menos 6 gramos, o sea, la millonésima parte. Si esa millonésima parte usted la divide entre otro millón de pedacitos y coge uno de esos, tendría 10 a la menos 12. Oiga bien, ¿eh? Y si coge uno de esos de 10 a la menos 12, uno, y lo divide otra vez en 1.000.000 y tiene 10 a la menos 18. Y si coge un pedacito de eso, de 10 a la menos 18, y lo divide en 1.000.000 otra vez, tiene 10 a la menos 24. Mire el tamaño de una unidad de masa atómica. 1,67 por 10 a la menos 24. Unidades de masa atómica. Una UMA son 1.67 gramos. O sea que si usted multiplica hasta 18 UMA para una molécula de agua por este valor, le va a dar 30. Entonces va a dar 30 por 10 a la menos 24 o 3.0 por 10 a la menos 23 gramos. Es una cantidad increíblemente pequeña. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, medir la masa en unidades de masa atómica es un absurdo. Entonces, vamos a abrir aquí. Esto, no, este cálculo estequiométrico no. Yo tengo otros. Vamos a ver si la leyes de la química, no, pero esto es leyes de los gases, esa es otra. Es que no la tengo toda identificada, eso es. Entonces, cuando la quiero, no las encuentro. ¿Ok? Pero déjame ver si es esta. Para ponerle, para ver si ahí yo calculé otros pesos moleculares. Igual vamos a hacer otros. Cálculos. Yo creo que esa es. Vamos a ver. No, esa no es. O sea, aquí esa no es. Simplemente esa no, eso es matemática. Pero vamos como quiera a usar otra, como quiera que sea, vamos a utilizar otra porque lo importante es que nosotros, a ver si es que nosotros podamos hacer otros cálculos, aparte de lo que está en el librito, no sé, eso es matemática. Bueno, vamos a olvidarlo por un momento de eso y vamos a seguir aquí. Entonces, ya sabemos que una molécula de agua son 18 UMA. 18 UMA, una molécula de agua. Ahora vamos a introducir un concepto o dos conceptos nuevos en química. Vamos a entrar al concepto de mol y de estequiometría. Mol y estequiometría. O sea, un mol es una unidad de masa. O sea, como vimos anteriormente, los átomos se miden en unidades de masa atómica, en su peso. Y una unidad de masa atómica es 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Por lo tanto, eso es algo imposible para medir en ningún lugar. Un polvito, mire, un polvito que tenga una balanza, que usted vaya a pesar masa, cualquier polvito que tenga, que usted lo pueda ver, tiene miles y miles de millones de moléculas. Por lo tanto, no tiene sentido utilizar unidades de masa atómica. Entonces, situaciones reales, es decir, en el laboratorio, en los talleres, se trabaja con cantidades muy grandes de átomos, cantidades muy grandes. En la punta de un alfiler, en la cabecita de un alfiler, por ejemplo, en un granito de azúcar, hay miles de millones de moléculas de azúcar.
Entonces, se trabaja con cantidades tan grandes de moléculas de azúcar o de átomos de cualquier elemento que tampoco es práctico utilizar números tan grandes de átomos o números tan pequeños de peso de los átomos. Por lo tanto, hay que encontrar una unidad especial para medir la masa que se le llamó mol. Esa unidad de mol es una cantidad de sustancia en el Sistema Internacional de Medida, que por definición, escuchen bien, un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantos átomos de carbono o moléculas que hay en 12 gramos de carbono. O sea, la cantidad de átomos o moléculas que hay en 12 gramos de carbono. Y se coge el carbono porque ese es el peso atómico del carbono. Ese quiere decir que 12 gramos de carbono va a ser un mol. O sea, que el peso atómico del carbono es 12 UMA. Porque si usted va a la tabla periódica, el carbono tiene 12 UMA. Usted ve 12.01. Vamos a cerrar un micrófono ahí, que hay que cerrarlo. Él no lo cierra. Ellos no lo cierran. Ok, entonces, el carbono tiene 12. Usted ve, 12 UMA. Eso que está aquí son unidades de masa atómica. Pero entonces se asigna, en vez de UMA, se cambia a gramos y ya eso es un mol. O sea, podemos decir como definición que un mol es el peso atómico o el peso molecular expresado en gramos, no en UMA. O sea, si el peso de carbono es igual a 12, entonces 12 gramos es un mol. Si el peso del agua, como vimos, es 16 UMA, acá, un mol de agua son 18 gramos. Si el agua pesa 18 UMA, una sola molécula, entonces un mol de agua son 18 gramos. Cuando usted calcula el peso de una molécula, es en UMA y se llama peso molecular. Pero cuando usted cambia UMA por gramo, dice 18 gramos de agua, será un mol y se llama peso molar. O sea, es lo mismo en cifra, solo cambia las unidades. O sea, que un mol de cualquier sustancia es su peso atómico o molar o molecular en gramos. Por ejemplo, vamos a ver acá, un átomo de oxígeno tiene 16, porque el peso atómico del oxígeno es 16 UMA. Porque un átomo son 16 UMA. Entonces, un mol de oxígeno son 16 gramos. Un átomo de sodio tiene 23 UMA. Pues un mol de sodio serán 23 gramos. El agua tiene 18 UMA, una molécula. Aquí va molécula, yo se equivocaron. Una molécula de agua, 18 UMA. Bueno, pues un mol de agua, 18 gramos. Una molécula de ácido nítrico, perdón, de amoníaco, son 16 UMA. Son 17, no son 16, porque el nitrógeno es 14, más 3 de hidrógeno son 17. Aquí va 17. O sea que una molécula de amoníaco tiene 17 UMA. Por lo tanto, un mol de amoníaco son 17 gramos. Ya usted ve entonces que si usted calcula el peso atómico o el peso molecular, es en UMA. Y un mol de cada uno de ellos es su peso atómico o molecular en gramos. Y ya es una cantidad grande. Agua, 18 gramos de agua es, imagínate que una libra tiene 454, viene siendo 454 entre 12, 40, tiene como 4, 0.4, 0.004 mol. O sea, perdón, libra. En una libra son 454. Si usted divide 454 entre 18, le va a dar la cantidad de moles que hay en una libra. Ok. Si el agua tiene 16, el agua tiene 18 UMA,
una molécula. Entonces un mol son 18 gramos. Entonces resulta que en todas estas cantidades, miren, todas esas cantidades que son distintas, hay la misma cantidad de átomos que aquí y que aquí. Y la misma cantidad de moléculas aquí que aquí. Entonces, el número de átomos o moléculas que tiene un mol es siempre igual. Un mol de cualquier sustancia tiene la misma cantidad de átomos, si es un elemento, o la misma cantidad de moléculas, si es un compuesto. O sea, que una molécula de agua, un mol de agua, tiene 602 por 10 a la 23 moléculas, que se llama número de Avogadro. Eso fue un físico italiano que determinó ese número. Esa es la cantidad de átomos. Por ejemplo, si hay un elemento como oxígeno, que el peso de un átomo, o sea, de un átomo de oxígeno es 16 UMA. Por lo tanto, un mol de oxígeno es 16 gramos. Y en estos 16 gramos hay 6.02 por 10 a la 23 átomos. Átomos, porque son elementos oxígeno. Y esto es agua. Una molécula de agua pesa 18 UMA. Pero un mol de agua entonces son 18 gramos. Y en esos 18 gramos de agua hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas porque es un compuesto. ¿Ok? Vamos a verlo aquí. En un mol de agua, perdón, de oxígeno hay 16 gramos. ¿Ok? De oxígeno. Y ahí hay 602 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. En el sodio, un mol de sodio son 23 gramos. Y en esos 23 gramos hay 602 por 10 a la 23 átomos, porque son elementos. Oxígeno y nitrógeno son elementos. Y estos son compuestos. Por lo tanto, podemos decir que un mol de agua, que son 18 gramos, ahí hay 602 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas, no átomos, porque son compuestos. Y en este amoníaco, que tiene 17 gramos, ahí también hay 602 por 10 a la 23 moléculas. Entonces resulta, por ejemplo, que un mol de azúcar, si ustedes sacan el peso molecular del azúcar, da 342 UMA. Pues esas 342 UMA, usted lo cambia a gramos y es un mol de azúcar. Y en esos 342 gramos de azúcar, que hay un mol, hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas. O sea, que un mol es una cantidad exacta, de la misma cantidad de moléculas o de átomos, siempre, y es 602 por 10 a la 23. Siempre, ¿ok? Por lo tanto, ya con ese concepto de mol, podemos calcular la masa en gramos de cualquier compuesto o de cualquier elemento. Vamos a poner este ejemplo. ¿Cuál sería la masa en gramos de un átomo de helio? Entonces usted va a la tabla periódica y busca el helio, que es este. El helio tiene 4 UMA. Un átomo de helio pesa 4 UMA. 4 UMA. Por lo tanto, un mol de helio pesa 4 gramos. Y en esos 4 gramos hay 6.02 por 10 a la 23 átomos, porque es un elemento, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cuál es la masa que hay en un átomo? Un átomo. Entonces usted dice, en un átomo de helio, o sea, el helio, como un mol de helio, son 4 gramos. Un mol son 4 gramos. Entonces, como dice, ¿cuánto pesa? Es un gramo. Un gramo, ¿cuánto pesa? Dentro de 10 minutos se cierra y volvemos para ver hasta dónde llegamos, ¿ok? La pregunta es de un gramo ¿cuál es la masa en gramos de un átomo? De un átomo. Entonces yo sé que en 4 gramos, que es un mol de helio, hay 602 por 10 a la 23 átomos. Entonces, si usted hace una regla de 3, dice, si un mol de helio tiene 602 por 10 a la 23 átomos y pesa 4 gramos, o sea, si 602 por 10 a la 23 átomos pesa 4 gramos, ¿cuántos gramos va a pasar un átomo? Olvídense de esta parte de aquí, dice, si 602 por 10 a la 23 átomos pesa 4 gramos, porque eso es un mol,
¿cuánto va a pesar un átomo? Entonces usted despeja esa X y es 1 por 4 entre 602 por 10 a la 23 y esto le da los gramos que hay en un átomo. Si usted no lo divide, este 4 entre 6 da 0.66, 40 entre 6, 0.66 por 10 a la menos 23 gramos. Ok, esto daría aquí 4 entre 6, 0.66 por 10 a la menos 23 o 6.66 por 10 a la menos 22 gramos pesa un átomo. Ok, un átomo. ¿Y cuál es la masa de en gramos de una molécula de agua? Bueno, ya sabemos que una molécula de agua tiene 18 gramos. Una molécula de agua pesa 18, perdón, un mol de agua son 18 gramos. En un mol de agua hay 602 por 10 a la 23 moléculas. Por lo tanto, si usted dice, si en un mol de agua que pesa 18 gramos hay 602 por 10 a la 23 moléculas, entonces una molécula, ¿cuánto pesa? O sea que podremos, vamos a abrir, para no estar aquí en esto en blanco, vamos a abrir una pizarrita, porque a mí me gusta ir escribiendo, ¿ok? Me gusta ir escribiendo. Entonces, si tenemos acá, ay, creo que la quité de aquí. Un segundo, que la pizarrita está desconectada. Ah, eso es de una vez. Ok, entonces usted lo dice de esta forma, mire, un mol de agua es igual, H2O, es igual, un mol de agua son 18 gramos. Y ahí en ese mol de agua también hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Oiga, moléculas. Ah, no, menos 23, profe. Menos 23. No, a la 23. Esa es la cantidad de moléculas que hay en un mol. Ok, 10 a la 23 moléculas. El que usted tenía ahorita 10 a la menos 24 es el peso de una UMA. Entonces, oiga bien. El H parece a un 4. Dígame otra vez. 18 gramos hay, en 18 gramos hay 602 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, una molécula, ¿cuánto pesa? ¿Usted ve? Si en 18 gramos hay 602 por 10 a la 23 moléculas, ¿cuántos gramos habrá en una molécula? En una molécula. ¿Cuántos gramos hay en una molécula? Entonces, esa X, usted la despeja de ahí y va a ser igual a 1 por 18 entre 6.02 por 10 a la 23. Y cuando usted divide 18 entre 6 da alrededor de 3 por 10 a la menos 23 gramos. Eso pesa una molécula de agua. Pesa eso, ¿ok? Una molécula de agua. Podemos también calcular los moles que hay en una determinada cantidad de sustancia. Porque ya sabemos que un mol es el peso atómico en gramos, si es un elemento. Y un mol es el peso molecular en gramos, si es un compuesto. Por ejemplo, dice, ¿cuántos moles de zinc hay en 23.3 gramos de ese metal? Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá. Me dice, ejemplo, vamos a poner aquí, ejemplo. ¿Cuántos moles de zinc hay en
23.3 gramos de zinc. ¿Cuántos moles? Entonces, nosotros de una vez buscamos en la tabla periódica el peso atómico del zinc. Aquí está el zinc. El zinc tiene 65.38. ¿Usted lo ve ahí? Vamos a usar lo mismo, 65.38. Entonces, ese es el peso atómico. Pero un mol, usted puede decir, un mol de zinc es igual, o sea, tiene 65.38 gramos. ¿Por qué? Porque ese es el peso atómico. Entonces, usted puede decir aquí que un átomo, mire, un átomo de zinc pesa 65.38 UMA. Un átomo de zinc pesa 65.38 UMA. Por lo tanto, un mol de zinc pesa eso mismo, pero en gramos. Eso no se le debe olvidar. Un mol de zinc tiene eso mismo, pero en gramos. Entonces, esa es una regla que usted no se le puede olvidar. Jamás. Jamás. Esto, mire, esto en la tabla periódica. Y ya esto usted dice que un mol. Pero yo sé que un mol de cualquier sustancia, en un mol de zinc, hay, en un mol de zinc, ya vimos que hay 65.38 gramos. Entonces yo no quiero saber cuántos moles hay en 23.3 gramos. ¿Cuántos moles de zinc hay en 23? Entonces usted calcula X, esta es una proporcionalidad constante, o sea, directa, que es, si uno tiene 65, X tiene 23. Multiplicación cruzada, esta por esta es igual a esta por esta. O sea, que esta es igual a este por este entre este. Es una proporción. Y esa proporción ustedes la saben de matemática básica. Mire, 1 entre X es igual a 65.38 entre 23.3. Y como una proporción directa, hay proporcionalidad directa, este por este igual a este por este. O sea, 65.38 por X va a ser igual a 1 por 23.3. Por lo tanto, X va a ser igual a 1 por 23.3, o sea, 23.3 entre, falta menos de un minuto, ya ustedes saben que vamos a cerrar para que no se nos, entre punto 538. 23 entre 5.38, ese dato está aquí y lo ponemos directamente, da 0.356. ¿Usted ve? 0.356. Aquí. 0.356 moles. Vamos a cerrar, vamos a dejar de compartir, vamos a terminar y